Audi benigne conditor, nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos como iglesia en este día a San Enrique, emperador y confesor. Enrique, duque de Baviera, emperador de Alemania, es el único emperador declarado santo por la Iglesia Católica. Emperador. Lamentablemente los emperadores que han pasado en la historia de la Iglesia le han hecho mucho daño a la Iglesia, pero este es la excepción. San Enrique pertenecía a una familia sumamente religiosa. Tenía un hermano que era Bruno, fue obispo. Su hermana que era Brígida, una monja. Tenía otra hermana que era Gisela y fue casada con un santo que es San Esteban, rey de Hungría. La mamá de jovencito confió en la dirección espiritual y en la formación misma de Enrique a un obispo, a San Wolfgang, obispo de Ratisbona, y pues lo educó de la mejor manera posible, al punto que cuando muere este obispo, San Wolfgang, en un sueño, Enrique le parece ver que se le aparece su maestro, el obispo Wolfgang, y en una pared le escribe una frase que dice: después de 6. Esa frase le va a marcar la vida y su misma conversión. Después de 6. Él no entiende qué quiere decir eso, después de 6. Pues él piensa que después de 6 días se va a morir. Entonces empieza a prepararse muy bien para que cuando llegue ese día, pues esté listo para morir, con oraciones, con obras de caridad, con limosnas. Pero pasaron los 6 días y no se murió. Entonces pensó que era a los 6 meses y pues tiene más tiempo para prepararse, tiene más tiempo para hacer limosnas, para hacer obras de caridad, para ayudar a los demás. Y pasaron los 6 meses y tampoco se murió. Entonces él piensa que es a los 6 años y no desiste, él continúa su tarea de piedad, de obras de caridad, de instruirse en la vida cristiana y en hacer obras de caridad a los demás. Y pasados los 6 años no se murió, pero a los 6 años sí pasó algo. Y pues en esa visión que él tiene, después de 6, es que lo nombraron emperador de una pequeña provincia o un pequeño lugar de Alemania, de Baviera. Y por eso es reconocido como el emperador de Baviera o San Enrique de Baviera en Alemania. Enrique, el nombre Enrique significa jefe poderoso. Y pues ejerció allí su cargo con mucha autoridad, muy estimado del pueblo, muy querido, muy amado. Y de pronto murió el emperador Otón III, que era primo suyo, pero murió, no dejó herederos, y entonces el pueblo mismo ve que no hay otro digno de gobernar más que Enrique, el buen Enrique, como muchos lo llamaban. Pues entonces va a tener la gran responsabilidad de gobernar a Alemania, ya no solamente una población pequeña, va a gobernar a Alemania. Y pues por ser bueno y bondadoso va a tener muchas persecuciones, siempre va a pasar. Dice el libro del Eclesiástico, en el capítulo 2, decidiste servir al Señor, prepárate para la batalla, prepárate para la prueba, prepárate para la persecución. Y si no hay persecución, entonces
algo no está bien, porque el maligno no se va a quedar quieto, el enemigo, el diablo. Pues vienen muchas revoluciones, muchos revoltosos, y él tiene que prepararse muy bien con un buen ejército que logra finalmente dominar a todos esos revoltosos que querían pues hacerle la guerra, y pues logra ser un buen guerrero que también hace las paces con los pueblos vecinos en su nación, trae la paz, y también a los pueblos vecinos, especialmente a Polonia. Le toca vivir una época donde el Papa, estamos hablando hacia el año, finales del año 900 o del primer milenio de nuestra historia y comienzo del segundo milenio. Y en aquel entonces el Papa, que era Benedicto VIII, le surgieron enemigos. Hubo un antipapa que se atrevió a quitarle el puesto al Papa Benedicto VIII, y entonces pide el auxilio al emperador, a Enrique, para que le ayude, porque pues han invadido su trono. Entonces Enrique viene con su ejército y derrota a los enemigos del sumo pontífice, restituye el cargo, el lugar que era la Santa Sede, y pues el Papa, en agradecimiento, lo corona con una corona solemne, donde lo declara emperador de Alemania, de Italia y Polonia. Pues una forma de agradecimiento del Papa a un emperador muy cristiano, muy católico. El Enrique Piadoso, lo llamaban muchos también, buscaba siempre extender la religión, buscaba que muchos conocieran a nuestro Señor Jesucristo, y para todos aquellos que buscaban también evangelizar, pues los apoyaba y les brindaba muchos honores económicos y de seguridad. Hay una historia que la hermana de él, Gisela, se iba a casar con el rey Esteban de Hungría, y le puso una condición, él siendo el hermano, pero era obviamente el emperador. Le puso una condición de que a Esteban, que se iba a casar con su hermana Gisela, debía propagar el catolicismo en todo su reino. Y efectivamente Esteban lo va a hacer, y por eso va a ser el rey San Esteban, rey de Hungría. Pues hoy, hablando de San Enrique, es uno de los santos que levanta muchos templos, construye conventos, dona muchos ornamentos, cálices, hace muchas donaciones a los templos para que se celebre el santo sacrificio de la misa. Tiene la dicha de conocer a San Benito, y en una enfermedad que él tuvo en un viaje hacia Italia, pues San Benito lo cura. Y de toda la persecución que tuvo, pues muchos también revoltosos que querían a veces dañarle su imagen, pues él buscaba siempre la paz. San Enrique tenía un empleado que le aconsejaba, o en algún momento le aconsejó, que fuera muy cruel con esos revoltosos. Y entonces dice: es que Dios no me dio la autoridad para hacer sufrir a la gente. Dios me dio la autoridad para hacer el mayor bien posible. Y lo entendió muy bien, al punto que por eso lo van a reconocer como el jefe poderoso que va a traer la paz entre los enemigos. Tenía una esposa, él se casó, que es un hecho muy prodigioso de este santo. La esposa de él, que le ayudaba, era una esposa muy virtuosa, es santa de hecho también, Santa Cunegunda, mujer ejemplarísima, muy ejemplar en todo. Ellos no tuvieron hijos. ¿Y por qué no tuvieron hijos? Porque los dos hicieron voto de virginidad y de pureza. Y ese secreto lo reveló poco antes de morir. Él le contó a sus familiares que con su esposa Cunegunda habían hecho un voto de virginidad,
y habían vivido siempre como dos hermanos. Por eso no tuvieron hijos y por eso, muy seguramente por eso, su gobierno, su autoridad, obviamente guiada por Dios, fue tan digna para Dios y para el mismo pueblo trajo muchas bendiciones, porque él mismo se ofreció a Dios y aunque tenía a su esposa, pues él mismo quiso vivir entregado para Dios, obviamente, en el pueblo. Si bien es cierto que en el matrimonio hay un deber y un derecho en la vida íntima, pues también la iglesia, aunque no obliga, pero sí invita a la castidad en los esposos. Y este es un ejemplo de un santo que teniendo toda la autoridad y teniendo todo el poder y debiendo incluso, casi que pudiéramos decir, debiendo dejar sucesores, hijos, pues en el imperio, y no lo hizo. De hecho, si miramos su primo, que era otro emperador que se murió, Otón III, y no dejó herederos. Este también muere, no deja herederos, pero a él no le interesaba eso. Él mismo lo decía, que lo que más le interesaba para su nación después de tener fe era tener paz. Pero necesitaba él propagar la fe, propagar el cristianismo, que muchos conocieran a Cristo. Si miramos en este santo, es un gobernante, es un emperador, como he iniciado diciendo, de los únicos que la iglesia ha declarado santos. Hay otros que son reyes y santos, como San Fernando Rey, que son santos, hay reyes. Y son gobernantes también. Pero hoy, en una reflexión de la vida de este santo para nosotros, primero recordemos que somos invitados a gobernar primero nuestra vida, la que el Señor nos ha confiado. Pero miremos también la vida de los gobernantes que hoy dirigen nuestros pueblos. Porque hay muchos reyes, muchos gobernantes y hoy un emperador a quienes han visto en Dios que les ha confiado esta tarea, esta misión, y que el pueblo no es para oprimir, sino para ayudarlos y para evangelizarlos, aunque estos siendo gobernantes. Un pueblo tiene como gobernante a quien merece. Si el pueblo es piadoso, si el pueblo es cristiano, si el pueblo ama a Dios, tendrá gobernantes de Dios. Pero el pueblo es la imagen el gobernante es lo que hay en el pueblo. ¿Qué hay en el pueblo? Corrupción. Así van a ser los gobernantes. ¿Qué hay en el pueblo? Personas sin Dios, personas que no respetan al prójimo, pues así van a ser los gobernantes. ¿De dónde surgió Enrique, el emperador? De una familia sumamente religiosa. Y hablaba que un hermano era obispo, que una hermana fue monja, fue instruido por un obispo, etc. La formación cristiana es muy grande. Y hablando de la responsabilidad de la mamá es muy grande. Porque si la mamá forma cristianamente a sus hijos, pues estos en esa educación van a ser buenos ciudadanos, buenos cristianos. ¿Cuánta responsabilidad tienen las mamás? Lamentablemente hoy cuando las mamás, las que quieren ser mamás ya, se dedican a estudiar, a trabajar, a ser profesionales y los hijos se los dejan por ahí a la abuela, en los mejores casos, ¿no? Cuando son las pantallas, la calle, los que dicen ser amigos que son enemigos y no son tan amigos de Dios. La responsabilidad es muy grande de la educación de los niños, de los pequeños, los futuros gobernantes. ¿Quién sabe que su hijo, su nieto, su bisnieto va a ser el gobernador, el presidente, el que va a dirigir o va a ser uno de los que va a regir leyes en el país? ¿Quién lo sabe? Solamente Dios. Pero nuestra responsabilidad es de que estos desde niños empiecen a ser formados en Dios, a ser formados cristianamente. Y si nosotros vamos aportando nuestro granito de arena en la vida cristiana,
formando a los futuros cristianos, a los futuros ciudadanos en Dios, pues un día habrán frutos. Pero si hoy los niños se pervierten como los gobernantes pervertidos quieren pervertirlos, haciéndoles ver que Dios no existe, que Dios no es importante, que la religión no es importante, pues ¿qué tendremos en el futuro? Hoy pidamos la intercesión de San Enrique, un emperador, un gobernante, que nos da el ejemplo de que se puede gobernar según Dios, según el corazón de Dios, y se puede propagar la religión de Jesucristo, el cristianismo, la iglesia de Cristo, la que es de Dios. Y así obviamente el pueblo tendrá paz teniendo la fe. Pero también oremos pues por los gobernantes, pidámosle a San Enrique que interceda por nuestros pueblos a la hora de las elecciones, que santos como este intercedan y nos ayuden también a que nosotros podamos elegir correctamente a los que en verdad van a defender la vida, la familia, que van a interceder por el pueblo y que no van a promover o a propagar leyes inicuas en contra de la vida como el aborto. Pues hoy pidamos entonces por nuestros gobernantes y que la intercesión de San Enrique sea por nosotros obviamente, por nuestros gobernantes y por los futuros que vendrán, gobernarán nuestra iglesia, gobernarán también pues obviamente nuestros países. San Enrique, emperador, interceda por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit, o Marie.